Hola queridos alumnos de primero de la ESO, empezamos hoy con el tema 14 de vuestro libro de texto, gráficas de funciones. ¿Vale? Vamos a empezar con el punto 1, coordenadas cartesianas, en el que lo que pretendemos hacer es asignar unos números a cada uno de los puntos del plano. ¿Vale? Esos números que vamos a asignar le vamos a llamar coordenadas. Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Para eso utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas. Cartesianas, el nombre de cartesiana viene como tributo a un matemático y filósofo francés del siglo XVII llamado Descartes, que es uno de los padres de la geometría analítica, que fue el primero que empezó a utilizar este sistema de ejes o de coordenadas cartesianas. Vamos a ver en qué consiste un sistema de ejes o de coordenadas cartesianos. ¿Vale? Bueno, pues mirar. Necesitamos para un sistema de ejes cartesianos unos ejes de coordenadas. ¿Qué son ejes de coordenadas? Pues son dos rectas perpendiculares. Dos rectas perpendiculares. Aquí las tenemos. Esta recta perpendicular, que se llama el eje Y, ahora hablaremos de ello, y esta otra recta, las dos son rectas perpendiculares, forman un ángulo recto de 90 grados, ¿vale? Entonces, esas dos rectas se cortan en un único punto. A ese punto se suele llamar O mayúscula, que es el origen de coordenadas, ¿vale? Entonces, como son dos rectas perpendiculares, al eje horizontal se le llama eje X o eje de abscisas. Ese es el eje horizontal, el eje X o de abscisas. Y al eje vertical, se le llama eje de ordenadas o también eje Y. El eje vertical es el eje de ordenadas o el eje Y. Donde se cortan es el punto O, ¿vale? Entonces, a cada punto del plano P, aquí tenéis este punto, le hace corresponder dos números. ¿Qué números son los que le hace corresponder? Pues le hace corresponder este número X, ¿vale? Que es lo que mide desde 0 hasta X, y le hace corresponder otro número Y, que es lo que mide desde 0 hacia Y en la vertical. Esos dos números, X, primero siempre la distancia sobre la horizontal, sobre la X, coma, luego la Y sobre la vertical, es lo que se le llama coordenadas del punto P. Estas son las coordenadas del punto P. A X se le suele llamar abscisa del punto P. Se puede poner con S, la podéis ver así, abscisa, o también la podéis ver así, abscisa, con S. De las dos maneras es correcta. Y a la Y se le llama la ordenada del punto P. ¿Vale? De esa manera, a cada punto del plano le corresponden unas únicas coordenadas. Si por ejemplo cojo otro punto aquí, otro punto Q, a ese punto Q, ¿qué coordenadas le corresponden? Pues le corresponden sobre la vertical, esta distancia de aquí a aquí, si es X', su primera coordenada, la abscisa será X, y sobre la vertical, esta distancia de aquí a aquí será Y', de aquí a aquí, este trozo será Y', luego al punto Q le corresponderá de coordenadas X', Y', ¿vale? La primera, la X, siempre es la abscisa, la segunda, la Y, siempre es la ordenada. De esa manera, ya digo, a cada punto del plano le corresponden unas únicas coordenadas. Y a cada coordenada le corresponde un único punto del plano. ¿Vale?
los ejes de coordenadas, las rectas perpendiculares son los ejes de coordenadas, dividen al plano en 4 partes, ¿vale? Se llaman cuadrantes. Y los cuadrantes se numeran según en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? De esa manera, este primero donde estamos trabajando se llama primer cuadrante. No sé si lo vamos a utilizar mucho, pero bueno, que lo sepáis. Este es el primer cuadrante. Entonces, como vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, este de aquí será el segundo cuadrante. Aquí tenemos, siguiendo en sentido contrario a las agujas del reloj, en este trozo de plano, el tercer cuadrante. Y aquí el último, el cuarto cuadrante. ¿Vale? Vuelvo a repetir, los ejes de coordenadas nos dividen al plano en 4 partes. Entonces se numeran del 1 al 4 siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj. Empezamos en este, primer cuadrante, hacia la izquierda, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. ¿Vale? A cada punto del plano le corresponden 2 coordenadas, 2 números. El primero será su abscisa, y el que corresponde a la distancia de 0 hasta el eje X. Y el segundo será su ordenada, que corresponde a la distancia de 0 ahí en el eje de ordenadas, en el eje vertical. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos de cómo se colocan esos puntos. Bueno, el primero, el punto 0, 0, es el origen de coordenadas, siempre es donde se cortan los dos ejes. Ese punto es el punto 0, 0. Bueno, fijaros, el sistema de ejes cartesianos, lo tengo aquí, lo he dibujado ya anteriormente, dos rectas verticales y horizontales que forman un ángulo de 90 grados que dividen el plano en 4 partes. Y lo que he hecho ha sido graduar esos ejes. Es decir, hemos puesto la distancia a un cuadrito 1, 2 cuadritos 2, 3 cuadritos 3, etc. Y hacia arriba, fijaros, hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda de 0 sabemos que están los números enteros, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y en el eje vertical, hacia arriba están los positivos, 1, 2, 3, 4, 5, y hacia abajo están los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, los enteros negativos. ¿Está claro? Siempre dibujamos los ejes de coordenadas cartesianos, el eje X y el eje Y, perpendiculares, y graduamos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empezamos a situar los puntos, ¿vale? Venga, vamos a situar el punto A. Este ya lo hemos puesto, ahora vamos a situar el punto A. Bueno, os recuerdo que el eje horizontal es el eje de abscisas o eje X y el eje vertical es el eje Y o eje de ordenadas. Vamos a situar el punto A, que tiene de coordenadas 3, 2. Es decir, esta es lo que corresponde a la X, 3, y este es el que corresponde a la Y, 2. Entonces el punto A tiene de coordenadas la X sobre el eje X3, sobre el eje X 1, 2, 3. Trazamos la vertical y el eje sobre el eje Y 2, sobre el eje Y 1, 2. Trazamos la horizontal. Trazamos la horizontal. ¿Y dónde se encuentra esa vertical y esa horizontal? Pues en un único punto, en este punto, que es único, que es el punto A, que tiene de coordenadas 3, 2. 3 sobre el eje X, 2 sobre el eje Y. ¿Vale? Ese punto es único. Luego no hay otro punto que tenga de coordenadas 3, 2. A cada punto del plano le corresponde un único punto, unas únicas coordenadas. Vamos ahora al 0, 3. El 0, 3. Vamos a ver, la X es la primera coordenada,
y la y la segunda. Sobre la x que tengo que estar en el 0, me quedo en el 0. Y sobre la y que tengo que hacer, subir 3, 1, 2 y 3. Luego ese punto y no otro es el punto B. Sobre la x tengo 0, me quedo sin desplazarme. Y sobre la y, 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos con el C. El punto C, aquí tenemos la x, menos 3, y aquí la y, 2. Entonces ahora la x es menos 3. Sobre el eje x me desplazo 3, pero a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3. Y trazo la vertical. ¿Vale? Y ahora sobre la y, 2. Sobre la y, 2. Y trazo la horizontal. ¿Dónde se cortan la vertical y la horizontal? Pues solo en un único punto, en ese único punto que tiene de coordenadas menos 3, siempre primero la x, 2, luego la y. Luego este punto es el C. Vamos con el D. Menos 2, 0. Ahora, ¿qué es lo que hago? La x es menos 2 y la y es 0. Entonces, estoy en el eje x y me desplazo 2, como en menos 2, hacia la izquierda. Menos 1, menos 2. Y una vez que estoy aquí, ¿cuánto tengo que subir? 0. La y es 0. Luego este es el punto sobre el eje x que estoy buscando. Este es el menos 2, 0. Es el punto D. Porque tiene la x menos 2 y la y no se mueve del 0. No se mueve del 0. El E, 3, 0. Ese que es lo que tengo que hacer. Estoy aquí, 3, la x es 3 y la y vuelve a ser 0. Luego me desplazo 1, 2, 3 a la derecha y 0 hacia arriba. Este es el punto que estoy buscando. Este punto es el punto E. Fijaros una cosa, en el D y en el E, ambos puntos están sobre el eje de las x. Sobre el eje de las x, todos los puntos del eje de las x tienen la y 0. Y el de antes, el B, estaba sobre el eje de las y. Y fijaros, tiene la x 0. Todos los puntos del eje de las y tienen la x 0. Y la y, pues lo que toque. Vamos con el F. Esta es la x. Y esta es la y. La F vale 4. La x vale 4. Pues nos desplazamos 1, 2, 3 y 4 sobre el eje x. Y la y menos 2. Luego ahora que lo que tenemos que hacer, en vez de subir, la vertical es bajar, porque la y vale menos 2. Luego en el 4 vale menos 2. En el 4 vale menos 2. Y ese punto, y no otro, es el único que tiene de coordenadas 4 menos 2. ¿Vale? Bueno, fijaros, nos aparece el punto aquí. Ahora tenemos aquí 4 y medio. Hasta ahora todos los puntos eran enteros, pero ahora nos sale aquí un punto decimal. Pero también se le puede asignar, también se puede encontrar su punto del plano que le corresponde. El 4 y medio, 4. Pues la x es 4 y medio y la y es 4. Entonces sobre el eje x me desplazo 4 y el 4 y medio que estará pues entre 4 y 5. En la mitad ahí está el 4 y medio. Trazo la vertical para arriba, puesto que la y es 4, y a partir del i4 trazo la horizontal, y donde se cortan, en ese punto y no otro, está el h, que tiene de coordenadas 4 y medio y 4. Y por último, el i, que es el 1 y medio, 3 y medio, ¿vale? Pues igual, la y, su coordenada x es 1 y medio y la y 3 y medio. Luego el 1 y medio, ¿dónde está? Pues positivo, hacia la derecha, entre 1 y 2 está aquí el 1 y medio.
y hacia arriba tengo que subir 3,5. 3,5, ¿dónde está? Aquí, entre el 3 y el 4, la mitad. Trazo la horizontal, la vertical, y donde se corta, en ese punto y no otro, está el I. ¿Vale? Bueno, vamos a poner otro ejemplo más. Vamos a poner donde está HI, el punto J. El J que sea el -4 menos 1. ¿Dónde está ese punto? Pues esta es su X, la X se desplaza 4 hacia los negativos y la Y se desplaza 1 hacia los negativos también, hacia abajo. Entonces la X es -4, el -4 es hacia la izquierda, 1, 2, 3, aquí -4. Y como la Y es -1, pues la Y sobre el eje Y -1, donde se cortan, en ese punto y no hay otro, será la J. ¿Vale? ¿Estáis viendo? De esta manera, a cada punto del plano le corresponde un único par de números. Y a esos pares de números se le llaman coordenadas. A la primera, a la X, se le llama abscisa. Esta es la abscisa. Y a la segunda se le llama la ordenada. Luego este punto J tiene de abscisa -4 y de ordenada -1. Y así sucesivamente con todo. ¿Vale? Lo importante es que con un sistema de ejes de coordenadas cartesianos, que son dos rectas perpendiculares graduadas, ¿vale? A cada punto del plano le corresponde un único par de números, y a ese par de números se le llama coordenada del punto. ¿Vale? A la primera se le llama abscisa y a la segunda se le llama ordenada. Esas dos rectas perpendiculares son los ejes. El eje de las X es el horizontal, o también llamado eje de abscisas. El eje vertical es el eje Y, también llamado eje de ordenadas. ¿Vale? Bueno, espero que no haya mucho problema. Vamos a ver estos ejercicios. Representa los puntos A, 3,5, B, 2,1 y C, 5,2. Vamos a ir rápido. El 3,5, la X es 3 y la Y 5. Luego ese es el punto A. El B es el 2,1, la X2, la Y1. La X2 y la Y1, ese es el punto B. Y el C es el punto 5,2, la X5 y la Y2, X5 y 2. Ese es el punto C. ¿Vale? Y ahora dice que hallemos los simétricos de A', B', C', de ABC respecto del eje X, del eje de abscisas, y compara sus coordenadas. Y luego completamos. Bueno, ¿cómo se calcula el simétrico de B respecto del eje de las X? Pues es muy sencillo. Fijaros, lo que se hace es se traza la perpendicular al punto B, la perpendicular al eje X que pasa por B. Es decir, trazo esta recta perpendicular a el eje X, es decir, una paralela al eje OY, que pasa por el punto B. Y ahora esta distancia, la distancia de aquí a aquí, la trasladamos hacia abajo, y este punto que nos queda aquí, que está a igual distancia de B del eje que de aquí, este punto B' es el simétrico de B respecto del eje OX. ¿Vale? ¿Qué coordenadas tiene este punto B? Pues la X sigue siendo 2. Pero la Y, ¿ahora cuánto es? Pues si este es el 0, este es el 1, evidentemente este es el -1. Es -1. 2 menos 1. Si el B era 2,1, vamos a ponerlo. Si el B era 2,1, el B' es 2 menos 1. De igual manera, si el A es 3,5, su simétrico, ¿cuál es? Trazo la recta
perpendicular al eje X que pasa por esta distancia desde el origen, desde el eje de abscisas hasta el punto A, que hay 5 unidades, la traslado hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese punto de aquí y no otro será el punto A', perdón. Este será el punto A'. Si el A tenía de coordenadas 3, 5, ¿qué coordenadas tiene el A'? Pues la X sigue siendo 3, pero ahora la Y ha pasado de ser 5 hacia arriba a ser ¿cuánto? Menos 5. Y el simétrico C respecto del eje de abscisas, del eje X, se traza la perpendicular al eje de las X que pasa por C, y la distancia de C al eje se traslada hacia abajo, que son 2 unidades, pues hacia abajo se traslada, y es este punto de aquí, que está a 2, ese punto C'. ¿Qué coordenadas tiene? Pues tiene la X, sigue siendo 5, y antes la Y era 2, y ahora la Y, ¿cuánto es? Pues menos 2. Si la C era el 5, 2, ahora su C' es 5 menos 2. Luego, para completar esto, ¿qué tenemos que decir? Las abscisas, la primera coordenada de dos puntos simétricos respecto del eje X, ¿cómo son? Si esta era 2, sigue siendo 2. Si esta era 3, la primera sigue siendo 3. Si esta era 5, son iguales. Aquí hay que poner que son iguales. Y las de las ordenadas, si una era 1, ahora es menos 1. Si una era 5, ahora es menos 5. Si una era 2, ahora es menos 2. ¿Cómo son? Pues son opuestas. El opuesto, hay que cambiarle el signo. ¿Vale? Parecido aquí, pero ahora hay que hacer el simétrico respecto del eje de la Y, el eje de ordenadas, el eje vertical. Entonces, si tenemos los mismos puntos, el A3, 5, A1, 2, 3 y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el punto A, 3, 5. El punto B es 2, 1, 1, 2, 1. Ese es el punto B, 2, 1. Y el C es 5, 1, 2, 3, 4, 5 sobre la X, 2 hacia arriba. Este es el punto C, que tiene de coordenadas 5, 2. Y este tiene de coordenadas 2, 1. Entonces ahora, ¿cómo se calcula el simétrico respecto del eje Y? Pues igual que antes. Ahora trazo la perpendicular al eje Y, que es una recta horizontal, que pasa por A. Y ahora la distancia del punto A a el eje, que en este caso son 1, 2, 3 unidades, la traslado hacia la izquierda. 1, 2, 3 unidades. Ese punto, y no otro, es el punto A', que tiene de coordenadas. La X, ¿cuánto vale? 1, 2, menos 3. Y la Y sigue siendo 5. El B, trazo la recta perpendicular al eje Y, que pasa por B, y la distancia del punto B al eje Y, que son 2 unidades, la traslado hacia la derecha, y ese punto, y no otro, será B'. ¿Qué coordenadas tiene? Pues tiene la X es menos 2 y la Y sigue siendo 1. Y el C', igual, trazo la perpendicular al eje Y, que pasa por C, y la distancia del punto C al eje, que son 5, la traslado hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, ese punto será el C'. ¿Qué coordenadas tiene? La X será menos 5 y la Y sigue siendo 2.
Luego, ¿qué es lo que dice aquí? Las abscisas de dos puntos simétricos respecto del eje Y, ¿cómo son? Las abscisas en la primera coordenada, si aquí era 3, ahora es menos 3, si aquí era 5, ahora es menos 5, si aquí era 2, ahora es menos 2. Luego son opuestas. Y las ordenadas, que es la segunda, era 5, aquí 5, 2, aquí 2, 1, aquí 1, son iguales. ¿Vale? Y bueno, y ahora el simétrico respecto del origen de coordenadas de estos tres puntos. Vamos a ir deprisa. El A, 3, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el A. 3, 5. El B, 2, 1. Ese es el B. 2, 1. Y el C, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Este es el C. El 5, 2. Entonces, ¿cómo se calcula el simétrico respecto de un punto, respecto del origen de coordenadas que está aquí? Pues lo que hay que hacer es trazar la recta que pasa por el punto A y el origen de coordenadas, es decir, esa recta. Bueno, más o menos esa recta. ¿Vale? Y entonces esta distancia, desde el punto A 0, la traslado hacia abajo, desde el punto 0 hasta donde sea, más o menos en ese punto de aquí. Este será A'. ¿Qué coordenadas tiene A'? Pues la X, la abscisa es, si esto era 3, pues esto es menos 3, y si esto era 5, pues son 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Este punto A' tiene menos 3, menos 5. Lo mismo hacemos por el punto B. Trazamos la recta que une B con 0. Es una recta que más o menos es así. Y ahora la distancia de B a 0 la trasladamos hacia la izquierda. De 0 hasta aquí, más o menos, ese punto será B'. ¿Qué coordenadas tiene? Pues la X son menos 2 y la Y, ¿cuánto es? Menos 1. La X, la abscisa menos 2, la ordenada menos 1. Vale, por pura lógica, ya, ¿cuánto será el punto C? Pues será el menos 5 menos 2. Esto será C'. Si trazáis la recta que une C con 0 y esa distancia C0 la trasladáis hacia la izquierda, aparecerá este punto C', que es el punto menos 5 menos 2. Menos 3 menos 4, la abscisa es menos 5 y la ordenada menos 2. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que las abscisas de los simétricos respecto del origen de coordenadas del punto O, del que tiene 0, 0, son opuestas, puesto que si una es 2, la otra es menos 2, si una es 5, la otra es menos 5, si una es 3, la otra es menos 3, y las ordenadas pues también son opuestas, puesto que si una es 2, la otra es menos 2, si una es 1, la otra es menos 1, y aquí igual, si una era 5, aquí era menos 5. ¿Vale? Bueno, pues lo interesante es que a cada punto del plano, con unos sistemas de ejes de coordenadas cartesianos, le corresponden unas únicas coordenadas, que son dos valores numéricos, ¿vale? A uno el primero es la abscisa y el segundo es la ordenada. Bueno, vamos a ver. Los puntos, algunas veces, en ocasiones, transmiten información, ¿vale? Pues vamos a ver esta situación. Dice: Amalia y Basilio, que viajaban con su hijito Carlos, han estampado su coche en el Gran Turismo de Don Dionisio. Todos ellos contemplan los desperfectos junto con Eustaquia, que pasaba por allí. Faustino, guardia municipal, acude al lugar de los hechos. ¿Vale? Nos cuentan esta historieta en la que salen tres personajes: Carlitos, Amalia y Basilio, que son una familia, Don Dionisio, que es el dueño del coche,
la que pasaba por allí, Eustaquia, y el policía, Faustino. ¿Vale? Nos dan a continuación el peso y la estatura de cada uno de los personajes de la historia. ¿Vale? A Carlitos C, la Amalia es A, Basilio B, y fijaros, Carlitos pues es un niño, tiene poco peso, 20 kilos, y tiene de estatura 75 centímetros. La estatura va en centímetros. Mientras que, por ejemplo, el papá, Basilio, pues es muy delgado, no pesa mucho, pero tiene mucha estatura, es muy alto. ¿Vale? Entonces Basilio tiene de peso 70 kilos, no es mucho, sin embargo es muy alto, 195 centímetros. Don Dionisio, pues es más bien gordo y no muy alto, ¿vale? Pesa 120 kilos, nos dicen, y una estatura de 1,60 más bien, bajo. ¿Estamos? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta información que nos dan aquí del peso y de la estatura, nosotros la podemos representar gráficamente en unos ejes de coordenadas cartesianos, tomando cada par de valores de cada uno de los personajes como si fueran un punto, ¿vale? Entonces, a Carlitos, ¿qué coordenadas le corresponderían? Le corresponderían 20, 75. Peso 20, altura 75. Entonces, el punto del plano 20, 75, ¿qué información nos da? La primera coordenada, la abscisa, nos da el peso, y la segunda nos da la ordenada, 75 centímetros, la estatura. ¿Vale? La abscisa, el peso, la ordenada, la estatura, en centímetros. ¿Estamos? De igual manera, ¿qué nos dice Basilio? Basilio le corresponden las coordenadas 70, 195. Lo que nos está diciendo este punto es que Basilio pesa 70 kilos y su primera coordenada, la abscisa, 70, nos da el peso, y 195, la ordenada, la I, nos da la estatura en centímetros, 195. Y así con el resto. Luego, estos datos los podemos representar mediante puntos en el plano. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos así, vamos a hacer esto un poco más pequeño para que podamos verlo bien. Bueno, mirad. Tenemos Carlitos, que tiene 20, 75. El eje de las X, el eje de abscisas, me da el peso, y el eje de ordenadas me da la altura. Fijaros, bueno, aquí lo he roto por no empezar 10, 20, 30, que se me iba a ir muy alto. Entonces eso es habitual, se rompe el eje y empiezo en 70. ¿Vale? Entonces Carlitos, ¿qué tiene? 20 y 75 kilos, que está entre 70 y 80. Luego Carlitos tiene 20 sobre la horizontal y de altura entre 70 y 80. Ese punto de aquí es el que corresponde a Carlitos. Es el punto de Carlitos, que me da que tiene 20 de peso, 20 kilos, y entre 70 y 80, la mitad, 75 de estatura en centímetros. ¿Vale? Entonces los datos de Carlitos los he representado mediante un punto. Ese punto me da información acerca de Carlitos. Ahora Amalia, la madre, dice que tiene 45 kilos y 150 centímetros. Entonces 45 está aquí, siempre primero la X entre 40 y 50, y tenemos que subir la vertical ¿hasta dónde? Hasta 150. Hasta 150, que está aquí. Subimos la vertical hasta 150. Este punto, exactamente ese punto y no otro, es el que corresponde a Amalia. ¿Qué información me da? Pues Amalia tiene un peso entre 40 y 50 a la mitad, es decir, 45 kilos, y de altura 150 centímetros. Basilio, el padre, pesa 70 kilos, luego la abscisa X es 70, ¿y cuánto es la altura? 195, entre 190 y 200, la mitad, 195. Entonces, damos la horizontal, la vertical, y donde se junta ese punto
y no otro es donde está Basilio, el que le corresponde a Basilio. Eustaquia tiene 75 kilos, que está entre 70 y 80, y de altura 150. Pues 150 está aquí. Ese punto es el que corresponde a Eustaquia. ¿Vale? Ahora el policía, que se llama Faustino, pesa 90 kilos y 185. Luego 90 sobre la vertical, la X, la abscisa es 90 y la ordenada 185, que está entre 180 y 190. Y por aquí la horizontal y la vertical. ¿Dónde se cortan? En ese punto, exactamente en ese punto, que es el que corresponde a Faustino. Y por último, don Dionisio, que tiene 120 de peso, 120, 110, 120 de peso, esa es la abscisa, y la ordenada, la altura 160, 160, que está aquí, pues donde se cortan la abscisa y la ordenada, la horizontal y la vertical, en ese punto, y no otro, es el que le corresponde a don Dionisio. Lo llamaremos D. ¿Vale? Cada uno de estos puntos nos da información de la altura y el peso de cada uno de los personajes de esta historieta. ¿Vale? Es decir, que los puntos nos pueden dar información si los sabemos manejar bien y los situamos sobre el plano, ¿vale? A la vista del gráfico, pues está bastante claro, solamente viendo que el más alto de todos es Basilio. ¿Cuál le sigue? Pues Fermín, porque la altura es la más alta. ¿Cuál es el que más pesa? Pues el que más pesa es el que la abscisa, la X, la tiene más grande, 120. El que más pesa, evidentemente, es don Dionisio. ¿Quién es el que menos pesa? Pues el que menos pesa es el que tiene la abscisa más pequeña, Carlitos, que solo tiene 20, y su altura también la más pequeña, 75. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro cómo se pueden situar puntos en el plano utilizando unos sistemas de ejes cartesianos. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.